Empezamos. Muy buenas tardes, amigas, amigos, buenas tardes por estar aquí otro lunes más con nuestros compañeros y compañeras de Ascender. Estamos muy contentos porque el día de hoy está nuestro compañero y amigo Paco de Tampico, del club de Turismo Cocodrilos. Y hoy vamos a presentar precisamente conmemorando un aniversario más de la celebración de, pues ya sabe, una catástrofe muy fuerte que sucedió precisamente en esta fecha, el 19 de septiembre. Y por ahí Paco nos va a comentar lo de su libro sobre un suceso que sucedió, un suceso natural, un fenómeno natural que pasó hace ya muchísimos años, pero que no deja de ser, como quiera, parte de la historia de nuestro territorio, de lo que ha vivido y de lo que no queremos vivir, para lo cual, pues bueno, él nos dará sus recomendaciones. ¿Quién es nuestro compañero Francisco Ramos Alcocer? Bueno, pues él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en la misma especialidad con un enfoque de diseño digital. 22 años como historiador y cronista digital independiente y creador de El Video, una serie en video que se llama Tampico en la Historia, en DVD y en libro, con 36 títulos a la fecha, así como un acervo de 150,000 fotografías históricas del sur de Tamaulipas, digitalizadas, clasificadas y ordenadas cronológicamente. Es fotógrafo, editor de audio, video, documentalista, diseñador de multimedia, animador 3D, productor, director, camarógrafo, guionista, asesor y generador de contenidos, conferencista con más de 20 años de experiencia, promotor de cultura, guía de turistas, certificado por la Secretaría de Turismo de Tamaulipas. Y pues también fue propuesto en la terna para ser el cronista de la ciudad de Tampico a la muerte del licenciado Marco Antonio Flores Torres. Y pues bueno, con esto damos la bienvenida a nuestro compañero Francisco, porque el día de hoy nos va a hablar acerca de un libro que él escribió. Se trata de la historia del ciclón Hilda en 1955. Francisco, te damos la más cordial bienvenida y te cedemos pues los micrófonos para que tú puedas platicarnos sobre el libro que escribiste. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos todos. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por la presentación y por darme la oportunidad de presentar este tipo de materiales ante otro público que también es muy interesante porque a final de cuentas el día 19 de septiembre ya a nivel nacional es el Día de Protección Civil. Hoy nos dio otra vez la naturaleza una buena espantada, precisamente después del simulacro de la Ciudad de México que se realizó a mediodía. Una hora después tembló otra vez. Y en esta ocasión, pues ahora sí, la población que decía, no, o sea, es un simulacro que no sirve para nada, desde aquí de nuestra ventana lo vemos, empezó la alerta, dicen, no, pues ahora sí nos bajamos, empezaron las crisis y empezó todo lo que se genera en lo que es una emergencia. 19 de septiembre de 1955, el puerto de Tampico empieza el desastre. Nos pega un ciclón, categoría de 2 a 3, rachas de 220 kilómetros por hora. Algunos dicen que más, algunos dicen que menos. El detalle es de que pegó el aire con todo. Un 18 de septiembre para amanecer 19 de septiembre. O sea, cómo esta fecha viene a recordarse a nivel nacional y para los tampiqueños y para toda la gente que vive
o vivió en la cuenca del río Pánuco, pues esto fue un desastre sin precedente. 1955 quedó marcado en la memoria de la gente porque nos pegó un ciclón. La gente que vivía en casas de madera, que era lo normal en aquel tiempo, bueno, pues empezó a sentir el embate del ciclón. De ahí que nos dimos a la tarea en el año 2000 con una pequeña cámara de video y después de toda una serie de situaciones a recopilar las historias de lo que pasó en aquellos años. Mi abuela, Antonia Alcocer, sí, ella era una parte, fue fundamental en esto porque ella fue la que me dio la primera historia familiar acerca de cómo se vivió el ciclón, cómo es que mi abuelito amarró el colchón y el ropero y en esa casa de madera que tenían, pues lo trepó a la parte de adentro donde hacían cruce las vigas del techo de madera y subieron el ropero y como que pues, empezó el ciclón, empezó a subir el agua y una serie de factores que en ese tiempo yo no entendí. Bueno, no entendí del todo, porque lógicamente fue una historia familiar y ya saben que las historias familiares las repiten enésima, o ves que llega un momento y uno que ya sabe lo que va a decir, pero uno no lo entiende hasta que uno no empieza a ver el contexto de todo lo que nos pasó. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Pues si me la habilitan, por favor, por ahí. A ver. Listo. Listo. Vamos a ver. ¿Dónde andamos? Aquí andamos. Ahí estamos. Vamos a ver esta presentación que la hice corta para que todos se pudieran dar cuenta de unas cosas. Bueno, para empezar, ahí están viendo la portada. Cuando presentamos este material ya es un trabajo, valga la redundancia, elaborado durante 22 años. El que ve luego la portada, se las voy a explicar. Aquí vemos a un Tampico, la población de Tampico. Para los que conocen Tampico, hay una colonia Morelos, hay un río Pánuco, una población que está frente a Tampico, cruzando el río Pánuco, que se llama Congregación Anáhuac, y están unos puentes que se llaman Puente del Moralillo, uno para vehículos y otro para el ferrocarril. Oye, Francisco, la gente que no sabe acerca de ubicación dice, oye, Francisco, pero esta foto no dice nada. Pero la gente que conoce el terreno, la gente que vive aquí dice, oye, Francisco, no se ve la colonia Morelos, no se ve Tampico, no se ve Congregación Anáhuac y apenas se alcanzan a ver los puentes. Pues sí, porque eso fue lo que sucedió. Desapareció parte de Tampico, la colonia Morelos totalmente, Congregación Anáhuac también, y los puentes, aquí no lo vemos, pero después estaba lleno de vacas. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues el día 18 para amanecer 19, pues nos pegan ese día domingo, ya para empezar, este es el segundo ciclón que se vive en la región y dice, nos van a pegar vientos de 185 kilómetros por hora. Ya saben cómo son los periódicos de alarmistas, como decían algunas personas. Y dice, se van a desbordar la ciudad de los ríos Pánuco y Tamesí. Para los que no conocen Tampico o para los que sí han conocido Tampico, saben, estamos rodeados totalmente de agua. Tampico, Ciudad Madero y Altamira están en el sur del estado de Tamaulipas. Y por un lado tenemos el río Pánuco, el lado del río Tamesí y por el otro lado el Golfo de México. Así que las inundaciones son normales en tiempo de lluvias. Pero si aparte nos empiezan a pegar varios ciclones seguidos en un mes, bueno, pues empieza el desastre. A esto, y entonces el periódico El Mundo, que ya no existe, sacó un extra precisamente el día 18 de septiembre, sábado, domingo, 18 de septiembre, y anuncia a toda la población de que se viene un huracán. En la noche viene lo bueno. ¿Por qué? Porque, y dice, oye, Francisco, ¿por qué no pones imagen cuando está pegando el ciclón?
Pues porque pegó en la noche. Y luego aparte cortaron la luz, el suministro eléctrico. ¿Para qué? Pues para evitar electrocutados. Entonces, los que viven en Tampico saben que hay unas partes bajas y unas partes altas. Y estas son dos historias que precisamente dependiendo de dónde vivían, pues era lo que contaban. El viento afectó a los dos, pero muy poca gente sabe, y hasta la actualidad, que es una de las pocas, pero una de las razones por las que estamos haciendo este trabajo, es que los que vivían en parte baja sufrieron una inundación parecida a un mini tsunami. Y se los pongo en este lenguaje para que me lo puedan entender, porque los meteorólogos, las personas que se dedican a comunicar esto no saben exactamente qué pasa. Y como pasó en la noche, incluso ahorita los comunicadores dicen marejada. Marejada es una cosa y marea de tormenta, que es efecto de un ciclón, es el nombre correcto del aumento del nivel del mar cuando pega el ciclón. Entonces los que viven en partes bajas, al lado de los ríos, lagunas, se empiezan a inundar y les empieza a llegar el agua un poco más arriba del pecho y empieza el desastre. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, el radio decía que se venía un ciclón, pero no una inundación. Pasa el día y entonces al día siguiente pues empieza a ver esta imagen que es la plaza principal de Tampico, que se llama Plaza de la Libertad, y esta imagen es de 1933. Oye, Francisco, pero me estás hablando del 55. Pues hagan de cuenta que la imagen se repite, porque en 1933 también tuvimos un ciclón y nos afectó. Y también la Plaza de la Libertad se llenó de gente. ¿Por qué? Porque el mercado, toda la gente se trasladó a la plaza. Y en 1933 también nos pegó en septiembre 2 ciclones. ¿Y esto qué causa? Bueno, pues toda una serie de circunstancias. Vean la cantidad de gente, vean los carritos, los Forte. Esto que está aquí es el monumento al centenario de Tampico. Cuando vengan a Tampico, ahora aquí toda esta parte es la entrada al estacionamiento de la Plaza de la Libertad. Aquí enfrente está el edificio del SAT, antes de tranvías, pero vean la cantidad de gente damnificada, la cantidad de gente, el mercado que está en la parte baja, se inundó y aquí están todos. Bueno, ¿y esto qué causa? Y esto es por lo que estamos presentando este material a la gente. ¿Quiénes son los que sufren? Como dice el chiste, las criaturas. Pues sí, pues es la realidad. Todas las personas que vivían en casas de madera, que vivían en casas de techo de lámina, pues fueron las primeras que sufrieron, las que vivían a los lados de los ríos, de las lagunas. Y aquí estamos viendo a uno de tantos niños. Para los que dicen, no, yo les digo a los muchachos, vivieron o han visto la película Pepe el Toro de Pedro Infante. Pues sí, pues miren, esta es la playera que se usaba en los 50s, este tipo de playerita rayada que traía Pepe el Toro. Bueno, pues este era lo normal en aquel tiempo. ¿Qué está comiendo el niño? Bueno, pues lo que le están dando de alimento. Y después de todo este desastre del ciclón, pues 15 días después se nos va a venir una inundación sin precedente, porque se deja venir otro ciclón que se llamó Janet. El primero, al principio de mes, se llamó Gladys. El segundo, que pegó certeramente sobre Tampico, se llamó Hilda. Y este tercero que viene se va a llamar Janet. Y entonces empieza Tampico a tener de un momento a otro, va a tener 10,000 damnificados. Y luego esta cantidad las autoridades se van a ver sobrepasadas porque no tienen la infraestructura. En ese tiempo no había protección civil,
todavía no existía el plan de N3 y el plan de N3 van a ser como idea aquí precisamente en Tampico. Oye, Francisco, pero el plan de N3 nace en 1966, cierto, pero no salió de la nada. Los militares que vivieron este desastre en Tampico del 55 tuvieron la experiencia para que 10 años después ellos crearan precisamente el plan de N3 para decir, no nos vuelve a pasar lo de Tampico. Y eso poca gente lo sabe. Los militares lo saben porque no salió de la nada. Tuvo que tener un antecedente. El antecedente fue lo que pasó en Tampico. Aquí estamos viendo una imagen de toda esa gente que llegó a la plaza, al Palacio Municipal, a la Catedral, a todos estos lugares en la zona centro de Tampico, que se convirtió, como es la parte más alta, en el lugar idóneo para poner un comedor. Y entonces llega la inundación. Imágenes nunca antes vistas en la sociedad tan pequeña. Nadie se lo imaginaba. Primero, la inundación empezó el día domingo 2 de octubre. Domingo 2 de octubre. En ese momento estaban presentando en el cine películas de Cantinflas y de Resortes. La gente al principio de la inundación, ya saben cómo suele suceder, se divertían, e iban chapoteando el agua, iban divirtiéndose, iban todavía con la sonrisa en la cara, iban hacia sus casas, pero ese domingo empezó a subir un poco más el agua. La gente que salió en la mañana, regresó en la tarde, ya el agua ya la tenía un poco arriba de las rodillas. Para la noche, ya el agua sobrepasaba el pecho. Y empezaron los bomberos, empezaron a poner cables de techo a techo. Aquí estamos viendo una imagen. Para los que conocen Tampico, hay una oficina fiscal a una cuadra del Cine Altamira, que ahorita vamos a hablar del Cine Altamira. Estamos en plena zona centro de Tampico. Oye, y estos cables se convirtieron en la novedad para que la gente cruzara. ¿Quién cruzaba? Pues los jóvenes. ¿Por qué? Porque iba subiendo el agua y los cables fueron tendidos precisamente para que la gente fuera evacuando. Cuando ya llegó un momento en que la corriente era tremenda, 65 kilómetros por hora en plena zona centro. Los que se aventaban pues eran los más arriesgados, los jóvenes, los hombres, y aquí están en la parte de arriba del techo, precisamente aquí está donde hoy se pagan las placas y se sacan las licencias de conducir. Este cable fue uno de tantos que se pusieron en varios puntos. Y entonces la gente empezó, ahora sí, a preocuparse. Los que habían vivido la inundación del 33, nada que ver. En 1933, incluso los mayores, la gente grande, decían, no, hombres, súbele 2, 3 ladrillos a lo que vas a levantar y con eso tiene. En 1933, hasta aquí llegó el agua, no pasa nada. En el mercado sucedió lo mismo, empezó a subir el agua y entonces los adultos decían, los adultos mayores, no hombre, en 1933 nada más hasta aquí llegó el agua y subió más. Así, esta imagen que tenemos ahorita fue la imagen icónica, la que salió en los medios de comunicación. El libro rescata muchas historias de gente que lo vivió. También es un homenaje para aquellas personas que me contaron su historia, porque la mayoría tenían 80, 85 años cuando me comentaron esto. Y estamos hablando del año 2004, 2005, y me contaban su historia y me decían, oye, Francisco, te cuento una historia. Yo me llevaba esta fotografía porque era la icónica, la que todo el mundo conocía, la que todo el mundo referencia. Este era el cine Altamira, que es el que tenemos. Aquí se ve Cine Altamira, las últimas letras. Y este era el cine de toda la población que conocía. ¿Sí? Entonces era un punto de referencia. Voy aquí a narrar nada más una parte de toda la historia del señor Navedo. El señor Navedo tenía una librería aquí en el sur de Tamaulipas, en la zona centro, y él era vendedor en 1955 de papelería y andaba recorriendo la zona norte del país. Andaba por Chihuahua, Coahuila,
norte de Tamaulipas, vendiendo papelería. Iba en su carro y de repente él escucha que en Tampico va a haber un ciclón y él dice, ay, son bien alarmistas siempre. Bueno, pegó el ciclón. Después ve en los periódicos esta fotografía y el señor Navedo cuenta que se estremeció porque él tenía él viviendo a unas cuantas cuadras a su familia. En cuanto ve la fotografía allá, le dice al del hotel donde él se quedaba, que para esto ya lo conocían, dice, mi familia, dice, pues ve para allá, baja todo el carro, déjalo aquí en el hotel, nadie te toca nada, ve a checar lo de tu familia, también el del hotel, preocupado, dice, ¿qué está pasando en Tampico? Porque esto estaba ya, era una noticia internacional de lo que estaba pasando en el puerto de Tampico. Y se deja venir desde allá para ver qué es lo que le estaba pasando a su familia. Es toda una telenovela de 2 páginas o más, precisamente donde él narra qué es lo que pasó. Aquí que estamos viendo en la imagen, bueno, en el cine Altamira este nivel del agua empezó a subir. Al principio tenían los cables aquí de donde está el poste, a otro poste que está acá, y la gente pasaba. Empezó a ser tan grande la corriente que todavía empezó, esto nada más es la mitad de la inundación, aquí es cuando todavía se podía sacar fotografías, porque el agua le faltó 10 centímetros para llegar a esta cornisa. Entonces, dicen los bomberos, alcancé a entrevistar un bombero que me comentó cómo es que consiguieron las cuerdas, a quién se le ocurrió, y cómo es que los muchachos que estaban acá arriba estaban pendientes para cuando la corriente llevaba a alguna persona, se aventaban a rescatarlo. En este momento, precisamente, llega, bueno, aquí está el señor Nava, que lo han de conocer muy bien en Ciudad Victoria, porque fue fotógrafo del estado, precisamente por su labor de lo que hizo aquí en Tampico. Aquí la cámara que tiene aquí colgando al pecho es con la que sacó esta serie de fotografías icónicas y me muestra lógicamente su cámara nueva, con la de cámara digital con la que sacaba fotos en este momento. Este es el año 2005. Aquí estoy yo, porque le digo, hay que hacer una recreación de cómo sacó esas fotografías. Me regreso tantito, imagínense, la corriente tremenda y el señor Nava en su juventud, ahí va con su cámara sacando esta foto y una serie de fotografías. Y esto fue algo que dio la vuelta al mundo, vino en la revista Life y vieron donde todos, se sacó película de cine que está en Televisa México, fue conocido esto a nivel internacional. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues pasaba de pura casualidad, y digo de pura casualidad porque el ciclón Janet afectó muy fuertemente la península de Yucatán y venía un portaaviones de los Estados Unidos con 14 helicópteros de transporte de tropas y exactamente recibió la orden de parar en Tampico un día antes de la inundación. Un día antes de la inundación llega a Tampico, bajan los helicópteros, empiezan a trabajar los helicópteros y empiezan a trabajar. Oye, Francisco, pero luego que llegaron los helicópteros no estaban aquí. ¿Dónde estaban? Estaban en la Huasteca, porque si Tampico estaba así, la Huasteca, río arriba, poblaciones como Tempoal, como el Higo Veracruz. En el Higo Veracruz está al lado del río, ahí se reúnen 2 ríos, que es el Moctezuma y el Tempoal. El agua subió 26 metros y medio. Del nivel normal del río que está allá abajo, subió 26 metros y medio, ni viéndolo. Fuimos hasta allá a hacer investigación en estos 22 años, hemos estado yendo varias veces para ver quién es el que nos pueda dar algún detalle de esta inundación. Increíble, es inédito, 3 ciclones en un mes. Esto ya pasó en el 33 y pasó en el 55. ¿Puede pasar otra vez? Claro. Pues si en temblor en México volvió a temblar 32 años después y ahorita volvió a temblar, es muy posible que también aquí esto nos suceda. ¿Por qué? Porque los ciclones, así como factores meteorológicos naturales, pues no tienen palabra. Aquí estamos viendo el portaaviones Saipan, estamos en la cubierta, y estamos viendo los 2 tipos de helicópteros que ayudaron a salvar gente. Aquí está el icónico 49.
Este 49 se ven muchas fotografías pasando arriba de Tampico porque está rescatando gentes. Ayudaron a salvar a más de 6,000 personas en la Huasteca que estaban atrapadas antes del ciclón Hilda. Pero como no había comunicaciones, porque se cortaron, se cayeron los postes y muchas otras cosas, no había comunicación, entonces toda la gente era rescatada por estos helicópteros. Dicen los que anduvieron en estos helicópteros, y tenemos esos testimonios en el libro, que cuando pasaban arriba de una casa de madera o de pedacitos de madera con techo de paja, pasaban por arriba, les hacían señales para que los rescataran, pero a veces ya los helicópteros iban llenos de gente, iban rápido y los dejaban en otra parte seca, y cuando regresaban a esa casita ya no había nada, ya no había, la corriente se los llevó. ¿Cuánta gente murió? Nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque el río arrastraba casas, animales, personas vivas, muertas. Esos cadáveres donde llegaban, a veces la corriente hacía imposible que fueran rescatados. Los que fueron rescatados, como ya venían muertos, valga la redundancia, tenían que ser enterrados para evitar epidemias. No sabían a veces ni quién era. Desde Tempoal, desde Ligo, a veces venían jinetes amarrados a su montura, a su caballo, dando vueltas macabras por el río Pánuco a la velocidad de la corriente. Son infinidad de historias las que tenemos de gente en la zona centro de Tampico, en esa Plaza de la Libertad que les comentaba, que veían hacia el río Pánuco y veían, todos dicen lo mismo, se veían casas, animales, personas vivas, muertas. Hay muchas historias. Hay otra de que el edificio de la aduana estaba lleno de gente, barcos estaban llenos también de gente. Uno de esos barcos rompió amarras por la fuerza tremenda del río y pasó por un hospital que estaba al lado del río, el hospital de Alijadores. Esto me lo cuenta una persona, un testigo que vivía enfrente en una casita de madera, de techo de 4 aguas, de 2 pisos, vio cómo el barco rompió amarras, rompió las bases donde están amarrados los barcos, y toda la gente gritando, más de 200 personas arriba del barco gritando, pidiendo auxilio, y el barco a la deriva, y pasó por arriba del hospital, un gritadero, madera rompiéndose, toda la gente que lo vivió. Cuando nosotros presentamos el documental en el 2005, con las entrevistas y videos que habíamos encontrado, mucha gente se salió de la sala de cine porque no lo soportó. Y eso que no encontramos imágenes fuertes, pero tan solo el recuerdo de ese dolor que le causó a gente, familias completitas se murieron, fallecieron, las casas fueron arrancadas como muelas, arrastradas. En ocasiones no hubo sobrevivientes. Por ejemplo, me contó una señora que fue la única sobreviviente de sus hermanos, de 5 hermanos, como todos los demás, sus hermanos se murieron, su mamá sobrevivió, se la llevó la corriente, después la encontraron, y su papá la subió arriba de un árbol, no había que comer, flotaba maíz, granitos de maíz, entonces dice que con su manita agarraba el maíz y estaban arriba hasta que unos señores conocidos en unas pangas, unas embarcaciones como lanchas, los recogieron y los llevaron a un lugar. Estos helicópteros que estamos viendo, así como rescataban gente, transportaban alimentos a toda esa gente que estaba atrapada en la Huasteca. Tan solo en Tempoal había 15,000 personas que antes de que llegaran los helicópteros estaban comiendo vacas. Era lo único que había. Carne. Era lo único que había. No había, todo se perdió. Cuando esa agua bajó y llegó a Tampico, empezó la gente a salir de estas zonas. El aeropuerto de Tampico se empezó a llenar de gente. Se empezó a hacer el primer puente aéreo. Presentamos este libro en el Casino Tampiqueño el sábado 27 de agosto, precisamente adelantándonos a lo que es septiembre, porque en septiembre empieza el desastre. 19 de septiembre, porque fue el ciclón que nos pegó certeramente. Me dicen, oye Francisco, pero es que cómo estuvo
Fueron 3 ciclones, sí, fueron 3 ciclones, pero la gente que lo vivió no sabía qué es lo que estaba viviendo. Ellos sabían los efectos, mas no sabían qué sucedió en la realidad. Los, lo- los, los municipios tienen un atlas de riesgos, sí, pero la población no los conoce. Y yo creo que la población debe de conocer los atlas de riesgos. Aquí hace 5 años yo estuve tratando o me preocupé más bien por la ribereña de un río Guayalejo. Hay mucha gente que vive ahí, se inunda muy seguido. Por ahí dimos una capacitación sobre el tema de cómo poder organizarse ellos mismos antes de que llegue Protección Civil, porque son los últimos en llegar. Entonces, cómo ellos se podían organizar y tener rutas de evacuación por donde poder salir y de qué manera rescatar principalmente a los enfermos y a los ancianos y a los niños. Eso era lo que yo estuve por ahí platicando, pero también tenemos otro problema. Cuando uno se preocupa por la gente no se preocupa por ellos. Nunca hacen nada por ellos. Cuando sufren una desgracia, pues se lamentan, pero ya es demasiado tarde. Entonces, este tema que acabas de darnos hoy, Francisco, te felicito, es muy bueno y yo creo que tienes toda la razón. Hoy vimos en todo, casi todo el país, que estaban haciendo simulacros de temblores, pero no en todo el país tenemos temblores. Un ejemplo, Ciudad Mante, nunca hemos vivido un temblor, pero sí hemos vivido inundaciones y muy fuertes y no vamos lejos. Hace 20 años aquí hubo una inundación muy grande que se perdió mucha gente, se perdieron vidas y ya se olvidaron de ello y no hay ningún simulacro, como tú lo dices, de qué es lo que tenemos que hacer o que alguien vaya a las comunidades y dé una plática sobre este tema de inundaciones, porque aquí es un área que sí se inunda, Ciudad Mante se inunda y no tenemos nada de eso. Ah, pero sí hacemos un simulacro de un temblor. Yo creo que estamos mal, pero bueno, dejemos de a nuestras autoridades que sufran. Y tienes razón cuando dices del plan de N3, ¿dónde nació? Precisamente el plan de N3 nació ahí, en ese huracán, en ese ciclón, nació porque fue el más agresivo de todos los que ha habido. Y el ejército decidió crear que no se llevó a cabo pronto, sino que llevó sus años para poderlo hacer, pero creo que en los años 60 fue cuando ya se aplicó por primera vez, pero ya existía este plan de nacido de ahí, y eso te lo digo porque también estuve en las filas del ejército y conozco la historia del plan de N3. Hoy ya sacaron otro plan que es el plan Marina, que es similar al plan de N3, pero qué bueno, eso es bueno porque sobre todo los que viven en las costas saben que el plan de N3 y el plan Marina va a actuar de inmediato. Pero yo insisto, haces bien con esto porque nos has retroalimentado y hacernos pensar que tenemos que estar al pendiente de los huracanes, tenemos de los ciclones, de los temblores, de todo lo que nos pueda afectar, porque hoy, como lo dijiste al final, hoy las afectaciones son mayores y en corto tiempo. En corto tiempo nos puede caer una tormenta que puede desaparecer inclusive un pueblo completo. Y eso lo estamos viendo en lo que está sucediendo en Arabia, en otros países, Estados Unidos acaba de suceder, Canadá le acaba de suceder también, Europa está sucediendo a cada rato y eso es el efecto del cambio climático. Eso es lo que está sucediendo. Gracias, Francisco. Te felicito por ello y ojalá y nos ilustres con otras cosas más. Yo sé que tú tienes muchas cosas importantes que platicarnos. Gracias. ¿Alguien más?
A veces me dicen que les meto miedo, pero pues es la realidad. En cualquier rato nos puede sorprender la naturaleza. Hola, Evita. Felicidades, muchas felicidades, Paco. Es un honor oírte, es un honor verte. Y pues en realidad yo hace poco le estaba diciendo a un amigo que estoy muy preocupada porque el San Marcos está lleno de maleza, de basura, de árboles. Y aquí cuando ha pegado es tremendo. Y además porque han poblado mucho las bajadas de agua de la sierra. Entonces, no ha tenido cuidado el municipio. Dios no lo quiera, en una tormenta de esas que hay en Victoria, no sé qué va a pasar porque pues al obstruir en esa forma el afluente natural que es el San Marcos, pues va a cobrar. Y lo va a cobrar caro, porque pues la naturaleza es la naturaleza. En los veneros de la sierra no se han respetado. Entonces, pues eso tarde o temprano nos va a pasar la factura. O sea que todos tenemos que cambiar nuestra actitud respecto a que no nos vamos a inundar. Sí, sí nos podemos inundar. ¿Sí? Dentro de mi tarea, dentro de los proyectos que estoy haciendo, ahorita tuve que leer todo lo de protección civil estatal y todo, y le comentaba que hay un apartado donde dice que las sociedades civiles podemos participar como asesores. ¿Sí? Así de sencillo. Yo dije, acá yo no lo sabía, entonces por eso me eché todos los documentos, aquí ya los imprimí todos y todos tengo subrayado, porque precisamente aquí es donde podemos hacer presión, porque es así de sencillo. Ahorita ahí ya nos está dando las armas para poder decirle, así como lo vimos, nos explicaron en las otras conferencias, donde nosotros tenemos que decirles a las obligaciones a los que están en el poder. Sí. Que tienen que hacer esto. Por ejemplo, ahorita nuestro atlas de riesgos que se supone, te lo voy a poner en este caso. Los militares que llegan a cualquier población están en rotación. Este atlas de riesgos se supone que es un documento que les ayuda para poder tomar decisiones para ayudar a la población. Si ese atlas de riesgo no está bien explicado, pues los militares no le van a entender. Así de sencillo. Y yo, desde hace muchísimos años, a mí me tocó estar en la creación, viendo cómo lo hacían, pero está empezando. Yo ahorita veo el atlas de riesgo, lo que existe ahorita no me satisface como persona, como historiador, como persona de qué es lo que deben de hacer. No le entiendo qué van a hacer los militares cuando vean este documento. Y aparte, está atrasado, es una versión 2009 y todavía me dicen, voy y les pregunto, oiga, ¿tienen una actualización del atlas de riesgo? Me dicen, no. Digo, oye, pues ya llevas 3 años, 4 años, vas para 4 años en el poder y no puedes tener un atlas de riesgo actualizado. Pero como dicen, pues ¿quién es Francisco Ramos? Bueno, pero ahora yo voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo cómo hacerle para que ellos se actualicen. No ponen tan sencillo. Ahorita el tema de ahorita es de que si se viene una inundación, los cocodrilos. No trae el tema de los cocodrilos. No trae el tema de los cocodrilos. Algo tan sencillo que van a hacer. Porque definitivamente los cocodrilos ayudan a andar. Eso que ni qué. Que se coman a la gente es otra historia. Pero de qué van a andar ahí, van a andar, los pobrecitos los agarran como si fueran reos. Los amarran todo y se los llevan los bomberos, que en eso se han hecho especialistas. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, pues muchas felicidades, ya nos van a cortar y estamos al pendiente de todos los proyectos y todo lo que necesiten. ¿Ok? Álvaro, te paso la voz. Sí, no, alguien, no sé si tiene alguna pregunta, alguien más. Yadira, la madre Claudia. Sí, algo rápido. No se escucha. Algo
voy a comentar algo rapidito. Yo creo que pues es bien importante la prevención. Sí, pégate más, por favor, al micrófono. Es muy importante la prevención y yo creo que tanto autoridades como nosotros, ciudadanos, debemos de prever y trabajar más en este tipo de situaciones que pueden llegar a ocurrir. Gracias a Dios no nos ha tocado una tormenta o un huracán. A lo mejor tal vez sí en años anteriores, pero últimamente no. Entonces debemos de trabajar y pues hacer equipo con las autoridades correspondientes. Le agradezco aquí al compañero por su buena explicación y ya nos está poniendo más en alerta, ¿verdad? Le agradezco mucho, muchas gracias. Y yo como ciudadana sí me estoy previniendo un poquito en cuestiones de hacer un cuartito en el segundo piso de mi casa, porque aquí nada más llueve un poquito, nos inundamos. Entonces, pero no, esa no es la solución, porque yo vivo en una esquina y imaginémonos que llueva 2, 3, 4 metros, sí me va a llegar a alcanzar. Entonces, el agua, ¿verdad? Entonces, sí es preocupante, sí es muy preocupante. No tengo mucho dinero para hacer a lo mejor un tercer piso, pero poco a poquito sí me estoy previniendo y espero que no llegue, espero que no haya ese tipo de acontecimientos pronto. Y pues muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a los compañeros y pues hay que seguir en prevención, en la prevención. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Yaira, gracias. Madre Claudia. Su micrófono, madre. Ahí está ya. No se oye, madre. Ahí está ya, ahí está ya. Ah, no, todavía no. No la deja. Otra vez oprímale, madre, por favor. Por lo pronto, a ver, Mari Carmen López, por favor, si puede hablar. En lo que checamos lo de la madre Claudia. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Sí, mi nombre es Mari Carmen López. Pues miren, yo vivo en la Ciudad de México. Ah, ok. Y bueno, ahorita estamos trabajando, pues queremos trabajar intensamente para apoyar lo que es el cambio climático, ¿no? En lo que podamos aportar. Pero bueno, nos encontramos con muchas trabas en las autoridades, lamentablemente. Estamos trabajando ahorita en lo que es Xochimilco, que pues es ahí un área natural protegida y que hemos visto que está muy deteriorado, muy abandonado. Lamentablemente no hay pues todo lo necesario para poder revertir los daños que se han ocasionado a lo largo de muchos años, ¿sí? Entonces, pues aquí mi propuesta sería tratar de unirnos, de hacer una fuerza lo suficientemente fuerte como para exigirle a nuestras autoridades que ya se pongan alertas, porque pues hemos visto, por ejemplo, en el sismo del 17, todas las personas que se les cayó su casa, su edificio, todo lo que batallaron para, por lo menos aquí en la ciudad, para poder reconstruir su casa. Entonces, no siempre responden como tienen que responder, desgraciadamente, porque no hacemos la presión que tenemos que hacer. Y esto tiene que ser un trabajo conjunto de la sociedad y autoridades, porque yo creo que por más que queramos aisladamente protegernos, la naturaleza, pues cuando estornuda. Entonces, yo creo que sí, a mí me llamó mucho la atención porque precisamente ahorita estoy trabajando
pues muy fuerte en este aspecto, y con todo un equipo de colaboradores que que tienen mucho conocimiento en el tema, lo cual a mí me agrada porque pues estamos haciendo un buen equipo ahí. Entonces, que incluso pues me gustaría que pudieran participar los que lo vean a bien, ¿no? Claro. Más allá de una cuestión ideológica, política y todo, porque además, lamentablemente estamos cayendo en esa parte, ¿no? Que todo lo quieren como ver político, ¿no? Que hay Sí. algún otro interés de por medio, pero yo creo que aquí más que cualquier otra cosa, pues está el protegernos como personas común y corriente, como cualquier mortal en este mundo. Entonces, a mí me gustaría que a partir de que tuvieron esta iniciativa, y bueno, a mí me llamó mucho la atención, de que empecemos a unir fuerzas, ¿no? Yo creo que en Red por México podemos hacer pues muchas cosas con respecto a este tema, que además ya está encima. No sé si ustedes habrán oído hablar del movimiento Laudato Si, al que convocó el Papa Francisco también. Sí. Y bueno, hago referencia a esto porque también es un movimiento importante que se está generando y que pues todos deberíamos estar ahorita, pues para poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Sí, Eso claro sería que todo sí. para no alargarme más. Ajá, muchas ¿Sí? gracias, Mari Carmen. Como quiera, estamos en contacto ahí en el chat y sí, cuenta con nosotros, cómo no. Muchas Ok, gracias. gracias. Adelante, Francisco, no sé si quieres cerrar, ya nos quedan un minutito, entonces, pues agradecemos a todos su aportación, su interés por ese tema y ya bien lo dijo nuestra compañera Mari Carmen, ella es de la Ciudad de México y pues allá le llegó la invitación y pues mira, Francisco, interesados en tu tema, entonces doblemente felicidades y muchas gracias, Mari Carmen, por acompañarnos, gracias, maestra Tiso, Yadira, el doctor Gerardo, todos, gracias por estar aquí, la maestra Claudia, la madre Claudia, la madre Nancy, adelante. Paco, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y es un tema muy amplio que no acabaríamos aquí, Sí. pero sí, No. porque esto a final de cuentas viene con el cambio climático y afecta intereses y es un tema muy polémico dentro, o sea, afecta a unos intereses definitivamente. Claro, por supuesto, estamos afectando muchos intereses y por eso es que, perdón la interrupción, pero es que, sí es algo que estamos viviendo y que estamos viendo precisamente cómo las autoridades les está valiendo un soberano sorbete trabajar en esto, que hacen 20,000 justificaciones para no hacer, no responsabilizarse de lo que se tiene que responsabilizar. Y entonces esto sí es un asunto muy, muy crítico que no podemos dejar pasar ya. Y no quitar de renglones y pues Paco, muchísimas gracias, estamos en contacto, muy buenas noches, ya estamos a unos segundos de que se corte la transmisión, entonces pues bueno, muchas gracias, ahí estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Buenas Mari noches. Carmen, ahí en el chat y ya saben, nos ponemos de acuerdo. Ok, gracias, que pasen buenas noches. Sí, esta parte de la transmisión va a estar grabada, la tenemos en YouTube, en Ascenred, así está la página de Ascenred, ahí va a estar. Ok. Muchas gracias. Hasta mañana, maestra, madre Claudia.